exhortemos a un pecador a hacer del manto protector de la Santísima Virgen un manto de condenación para ocultar sus crímenes y cambiar el rosario, que es remedio de todos los males, en veneno mortal y funesto. La corrupción de lo mejor es la peor. El sabio cardenal Hugo afirma: es necesario ser ángeles de pureza para acercarse a la Santísima Virgen y rezar la salutación angélica. La Virgen María mostró un día hermosos frutos en una bandeja llena de inmundicias a un impúdico que recitaba constantemente el rosario todos los días. Él se quedó horrorizado. La Virgen le explicó: tú me sirves así, me presentas bellísimas rosas en un vaso sucio y contaminado. Juzga tú mismo si me agradan. Rosa 42. Recitación atenta. Para rezar bien, no basta expresar nuestra súplica con la más hermosa de las oraciones, que es el rosario. Es preciso también hacerlo con gran atención, porque Dios oye más la oración del corazón que la de los labios. Orar a Dios con distracciones voluntarias sería una irreverencia capaz de hacer infructuosos nuestros rosarios y llenarnos de pecados. ¿Cómo pretender que Dios nos escuche cuando no nos oímos a nosotros mismos? Sí, mientras suplicamos a tan augusta majestad, nos distraemos voluntariamente corriendo tras una mariposa. Esto equivale a alejar de ti la bendición del Señor y a arriesgarte a recibir más bien la maldición lanzada por Él contra quienes realizan la obra de Dios con negligencia. Maldito el que ejecuta con flojera el trabajo que Yahvé le ha encomendado, dice el profeta Jeremías. Es verdad que no podrás rezar el rosario sin padecer algunas distracciones involuntarias. Te será aún más difícil recitar un Ave María sin que la imaginación, siempre inquieta, te robe parte de la atención. Pero sí te es posible rezar sin distracciones voluntarias. Para disminuirlas y fijar la atención, debes utilizar toda clase de medios. Para ello, colócate en presencia de Dios pensando en que Él y su Santísima Madre te están mirando, que tu ángel de la guarda está a tu derecha recogiendo tus Ave Marías bien dichas como otras tantas rosas, para tejer con ellas una corona a Jesús y a María, y que por el contrario, el demonio se halla a tu izquierda y merodea a tu alrededor, para devorar tus Ave Marías dichas sin atención, devoción ni modestia, y anotarlas en su libro de muerte. Sobre todo, no omitas ofrecer cada decena en honor de los misterios. Represéntate en la imaginación al Señor y su Santísima Madre en el misterio que contemplas. Se lee en la vida del beato Hermann que cuando rezaba el rosario con devota atención y meditando los misterios, se le aparecía a la Santísima Virgen, resplandeciente de luz, hermosura y majestad. Habiéndose enfriado más tarde su devoción, rezaba el rosario de carrera y sin atención. Se le apareció la Virgen María con el semblante arrugado, triste y repulsivo. Hermann se sorprendió por semejante cambio. Ella le explicó entonces: «Me presento ante tus ojos como me hallo en tu alma, pues me tratas como a persona ruin y despreciable. ¿Qué fue de aquellos tiempos en que me saludabas con respeto y atención y meditabas mis misterios y grandezas?» Rosa 43. Combatir enérgicamente las distracciones. Así como no hay oración más meritoria para el alma, ni más gloriosa para Jesús y María que el rosario bien dicho, tampoco no hay nada más difícil que rezarlo bien y con perseverante atención. Esto principalmente a causa de las distracciones que surgen casi naturalmente de la repetición continua de la misma plegaria. Cuando rezas el oficio de la Virgen, los 7 salmos u oraciones distintas del rosario, el cambio o diversidad de términos frenan la imaginación y recrean el espíritu.
Así es más fácil rezarlos bien. Pero en el rosario, donde siempre encuentras los mismos Padre Nuestros y Ave Marías hilvanadas en la misma forma, es fácil que te canses, te adormiles y lo abandones para irte en pos de oraciones más deleitosas y menos molestas. De suerte que necesitas más devoción para perseverar en el rezo del Santo Rosario que en el de cualquier otra plegaria, aunque sea el Salterio de David. La imaginación siempre inquieta y que no se queda tranquila un solo instante aumenta la dificultad. Otro tanto hará la malicia del demonio, incansable en su labor de distraernos e impedirnos orar. ¿Qué no moverá contra nosotros el maligno al vernos aplicados a rezar el rosario en contra suya? Antes de iniciar nuestra oración, acrecienta la apatía y negligencia naturales. Durante la oración aumenta el hastío, las distracciones y el decaimiento. Y cuando hemos terminado de orar entre 1000 trabajos y distracciones, nos deprime de diversas maneras y se burla de nosotros diciéndonos: no has hecho nada que valga la pena. Tu rosario no vale nada. Pierdes tu tiempo recitando tantas oraciones vocales sin atención. Media hora de meditación o una buena lectura se aprovecharían mucho más. Mañana, cuando estés menos adormilado, podrás orar con mayor atención. Deja pues para mañana el resto de tu rosario. En esta forma el diablo con sus artimañas consigue que abandones el rosario en todo o en parte, lo cambies por otra oración o lo difieras. No le des crédito, querido cofrade del rosario. No pierdas el ánimo, pues aunque durante el rosario tu imaginación haya estado llena de distracciones e ideas extravagantes, siempre que hayas procurado desecharlas lo mejor posible tan pronto como te diste cuenta de ellas, tu rosario será mucho mejor, porque es más meritorio, y será más meritorio cuanto más difícil, y es tanto más difícil cuanto menos agradable te resulte naturalmente el verte acosado por infinidad de fastidiosos mosquitos y hormigas que corriendo por una y otra parte en la imaginación, pero a pesar tuyo, no permiten al espíritu saborear lo que dices ni descansar tranquilamente. Si es preciso que pases todo el rosario combatiendo contra las distracciones, lucha valerosamente con las armas en la mano. Es decir, sigue rezándolo, aunque sin gusto ni consuelo sensibles. Será una lucha terrible, pero muy saludable al alma fiel. Mientras que si rindes las armas, es decir, si dejas el rosario, sales vencido, y en lo sucesivo, el demonio, triunfador sobre la fuerza de voluntad, te dejará en paz, pero en el día del juicio te reprochará tu pusilanimidad e infidelidad. El que se mostró digno de confianza en cosas sin importancia será digno de confianza también en las más importantes. Quien es fiel en rechazar las pequeñas distracciones durante una breve plegaria, lo será igualmente en las grandes empresas. Nada más cierto, son palabras del Espíritu Santo. Ánimo pues, servidor bueno y fiel de Jesucristo y de la Santísima Virgen, que has tomado la resolución de rezar el rosario todos los días. Que la multitud de moscas, llamo así a las distracciones que importunan mientras rezas, no logren jamás hacerte abandonar cobardemente la compañía de Jesús y de María en la que te hallas al rezar el rosario. Más adelante te presentaré los medios para disminuir las distracciones. Rosa 44. ¿Cómo rezar el rosario? Para recitar bien el rosario, después de invocar al Espíritu Santo, ponte un momento en presencia de Dios y ofrece las decenas como te enseñaré más adelante. Antes de empezar cada decena, detente un momento, más o menos largo según el tiempo de que dispongas. Detente un momento a considerar el misterio que vas a contemplar en dicha decena, y pide por ese misterio y por intercesión de la Santísima Virgen una de las virtudes que más sobresalgan en él o que más necesites. Pon atención particular en evitar los 2 defectos más comunes que cometen quienes rezan el rosario.
El primero es el no formular ninguna intención antes de comenzarlo, de modo que si le preguntamos por qué lo rezan no saben qué responder. Ten pues siempre ante la vista una gracia por pedir, una virtud que imitar o un pecado por evitar. El segundo defecto en que se cae al rezar el rosario es no tener otra intención que la de acabarlo pronto. Procede este efecto de considerar el rosario como algo oneroso y tremendamente pesado hasta haberlo terminado, sobre todo si te has obligado a rezarlo en conciencia o te lo han impuesto como penitencia y como a pesar tuyo. Da tristeza ver cómo recita el rosario la mayoría de las gentes, con precipitación increíble, comiéndose las palabras. ¿No osarías felicitar así al último de los hombres? ¿Crees acaso que Jesús y María se sentirán con ello muy honrados? Después de esto, ¿por qué asombrarte de que las plegarias más santas de la religión cristiana queden casi sin fruto alguno, y que después de rezar 1000 y 10.000 rosarios no seas más santo? Detén tu natural precipitación al rezarlo. Haz algunas pausas en medio del Padre Nuestro y del Ave María, como señalo aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A causa de la mala costumbre que tienes de rezar precipitadamente, te costará al principio hacer estas pausas. Pero una decena recitada pausadamente será más meritoria que 1000 rosarios rezados a la carrera, sin reflexionar ni hacer las pausas. El beato Alano de la Rupe y otros autores refieren que un buen sacerdote aconsejó a 3 hermanas penitentes suyas que rezaran diaria y devotamente el rosario durante 1 año, sin faltar a él un solo día para tejer un hermoso vestido a la Santísima Virgen. Era, les dijo, un secreto recibido del cielo. Así lo hicieron las 3 hermanas. Al año siguiente, el día de la purificación, ya atardecido y habiéndose ellas retirado, entró en su apartamento la Santísima Virgen. Venía acompañada de Santa Catalina y Santa Inés, engalanada con un traje resplandeciente de luz, sobre el cual se leía escrito por todas partes en letras de oro: Dios te salve María, llena eres de gracia. La Reina del Cielo se acercó al lecho de la hermana mayor y le dijo: Te saludo, hija mía. Tú me has saludado frecuentemente y muy bien. Vengo a darte las gracias por el hermoso vestido que me hiciste. Las 2 santas vírgenes que la acompañaban también le dieron las gracias. Después desaparecieron las 3. 1 hora más tarde, volvió la Santísima Virgen con sus 2 compañeras a la habitación, vestida con un traje sin oro ni resplandor. Se acercó al lecho de la segunda hermana y le dio gracias por el traje que le había confeccionado rezando el rosario. Como ella había visto a la Santísima Virgen aparecerse a su hermana mayor mucho más resplandeciente, le preguntó el motivo de la diferencia. Tu hermana, respondió María, me tejió vestidos mejores rezándome el rosario mejor que tú. Aproximadamente 1 hora más tarde se apareció por 3ª vez la Santísima Virgen María a la más joven de las hermanas. Venía vestida con un harapo sucio y roto y le dijo: Hija mía, así me has vestido. Gracias.
La joven, cubierta de confusión, exclamó: «Señora mía, perdón por haberte vestido tan mal. Dame tiempo suficiente para hacerte un traje hermoso rezando mejor el rosario». Cuando desapareció la visión, contó la afligida joven al confesor cuanto le había ocurrido. Este le animó a ella y a sus hermanas a rezar el rosario durante el año siguiente con mayor perfección que nunca. Así lo hicieron, y al cabo del año, siempre en el día de la purificación, al atardecer, se le apareció la Santísima Virgen vestida con hermosísimo traje y acompañada de Santa Catalina y Santa Inés, que llevaban coronas, y les dijo: «Hijas mías, estén ustedes seguras del reino de los cielos. Mañana entrarán en él con gran alegría». A lo cual respondieron ellas: «Preparado está nuestro corazón, amadísima señora, preparado está nuestro corazón». Y la visión desapareció. Aquella misma noche se sintieron enfermas, llamaron al confesor, recibieron los sacramentos de los enfermos y dieron gracias al director por la santa práctica que les había enseñado. Después de completas, que es la última parte de la liturgia de las horas, la Santísima Virgen se le apareció una vez más acompañada de gran número de vírgenes. Hizo revestir con túnicas blancas a las 3 hermanas que murieron mientras los ángeles cantaban: «Vengan, esposas de Jesucristo, reciban las coronas que les están preparadas desde la eternidad». Esta narración te enseña diversas verdades. Primero, lo importante que es tener buenos directores que inspiren santas prácticas de piedad y especialmente el Santo Rosario. Segundo, lo importante que es rezar el Santo Rosario con atención y devoción. Tercero, lo benigna y misericordiosa que es la Santísima Virgen María con los que se arrepienten de su pasado y proponen enmendarse. Cuarto, lo generosa que es ella en recompensar durante la vida, en la hora de la muerte y la eternidad, los pequeños servicios que le ofrecemos con fidelidad. Rosa 45. Hay que rezar el rosario con modestia. Permíteme añadir que hay que rezar la corona con modestia, es decir, en cuanto posible de rodillas, con las manos juntas y el rosario entre ellas. Sin embargo, en caso de enfermedad puedes rezarlo en el lecho. De viaje puedes rezarlo caminando. Si la enfermedad te impide arrodillarte, puedes rezarlo sentado o de pie. Puedes rezarlo también mientras trabajas, si no es posible dejar el trabajo por impedírtelo las obligaciones profesionales, dado que el trabajo manual no obstaculiza a la oración vocal. Ciertamente que nuestra alma, por ser limitada en la acción, estará menos atenta a las operaciones del espíritu, tales como la oración, cuando lo está al trabajo de las manos. Sin embargo, en caso de necesidad, una oración así tiene también su valor ante la Santísima Virgen, que recompensa más la buena voluntad que la acción exterior. Te aconsejo dividir el rosario en 3 partes y recitarlo en 3 tiempos diferentes del día. Es preferible esto a rezarlo todo de una vez. Si no te alcanza el tiempo para recitar seguido toda una tercera parte, recita una decena acá y otra allá. Así habrás rezado tu rosario entero antes de irte a acostar, a pesar de tus obligaciones y negocios. Imita en esto la fidelidad de San Francisco de Sales. Hallándose cierta noche muy cansado a causa de las visitas que había tenido que hacer durante el día, y siendo ya casi las 12 de la noche, se acordó que le faltaban algunas decenas por rezar. Se puso inmediatamente de rodillas y las rezó antes de acostarse, no obstante las recomendaciones de su capellán, que, viéndolo tan fatigado, le instaba para que aplazara hasta el día siguiente lo que le faltaba por rezar. Imita igualmente la fidelidad, modestia y devoción de aquel santo religioso
que según lo narran las crónicas de San Francisco, y he referido ya, acostumbraba rezar un rosario con mucha devoción y modestia antes de comer. Rosa 46. Hay que rezar el rosario comunitariamente. Entre tantos métodos como existen de rezar el rosario, el más glorioso para Dios, saludable para el alma y terrible para el demonio, es el de salmodiarlo o rezarlo públicamente a 2 coros. Dios se complace en las asambleas. Todos los ángeles y santos congregados en el cielo le alaban incesantemente. Los justos de la tierra, reunidos en varios grupos, le imploran en comunidad día y noche. El Señor aconsejó expresamente esta práctica a sus apóstoles y discípulos y les prometió que cuantas veces se reunieran 2 o 3 en su nombre, Él se encontrará en medio de ellos para rogar en su nombre y rezar la misma oración. Qué alegría tener a Jesús en nuestra compañía y pensar que para poseerlo basta solamente reunirse a rezar el rosario. Es la razón por la cual los primeros cristianos se reunían tantas veces para orar juntos, a pesar de las persecuciones de los emperadores que les prohibían reunirse. Preferían exponerse a la muerte antes que faltar a sus asambleas, en las que tenían la certeza de que Jesús les hacía compañía. La oración en común es la más saludable del alma. Primero, porque de ordinario la mente está más atenta durante la oración pública que durante la privada. Segundo, porque cuando se ora en comunidad, la oración de cada persona se convierte en la de toda la asamblea y todas juntas solo forman una oración. De suerte que si algún particular no reza tan bien, otro que lo hace mejor suple su falta. El fuerte sostiene al débil y el fervoroso enardece al tibio. El rico enriquece al pobre y el malvado se integra a los buenos. ¿Cómo vender 1 kilo de cizaña? Basta mezclarla con 4 o 5 de trigo bueno. Tercero, porque una persona que reza sola el rosario tiene el mérito de un solo rosario, pero si lo reza con 30 personas adquiere el mérito de 30 rosarios. Tales son las leyes de la oración pública. ¡Qué ganancia! ¡Qué ventaja! Cuarto, Urbano VIII, muy satisfecho de la devoción del Santo Rosario que se recitaba a 2 coros en muchos lugares de Roma, especialmente en el convento de la Minerva, concedió una indulgencia parcial cada vez que uno lo reza a 2 coros. Quinto, porque la oración pública es más eficaz que la individual para apaciguar la ira de Dios y obtener su misericordia. La Iglesia dirigida por el Espíritu Santo se sirvió de esta forma de oración en los tiempos de flagelos y calamidades públicas. El Papa Gregorio VIII declara en una bula que es preciso creer piadosamente que las oraciones públicas y las procesiones de los cofrades habían contribuido a obtener poderosamente de Dios la gran victoria de los cristianos sobre el ejército de los turcos en el Golfo de Lepanto el 1er domingo de octubre de 1571. Luis el Justo, de feliz memoria mientras tenía sitiada a La Rochela, donde los herejes revolucionarios tenían sus fortalezas, escribía a la Reina Madre para pedir que se hicieran oraciones públicas por la prosperidad de su ejército. La reina resolvió organizar el rezo público del Rosario en la iglesia de los Hermanos Predicadores del barrio de San Honorato de París. El señor arzobispo cumplió solícitamente esta disposición y la piadosa práctica comenzó el 20 de mayo de 1628. Estuvieron presentes la Reina Madre y la Reina Regente, el Duque de Orleans, los eminentísimos señores cardenales de la Rochefoucauld y de Béruget, muchos obispos, toda la corte y multitud incontable de gentes. El señor arzobispo leía en alta voz las meditaciones sobre los misterios del Rosario y proseguía con la recitación del Padre Nuestro y del Ave María de cada decena. Los religiosos y demás asistentes respondían.
Después del rosario, llevaron en procesión la estatua de la Santísima Virgen cantando sus letanías, y la ceremonia se repitió todos los sábados con admirable fervor y la bendición evidente del cielo, ya que el rey triunfó sobre los ingleses de la isla de Ré y entró victorioso en La Rochela el día de Todos los Santos del mismo año. Esto demuestra la eficacia de la oración pública. Por último, el rosario rezado en comunidad es mucho más terrible contra el demonio, pues se conforma un ejército entero para atacarlo. En ocasiones triunfa fácilmente sobre la oración particular, pero si ésta se une a la de los demás, solo con dificultad logrará sus propósitos. Es fácil romper una varita, pero si la unes a otras y formas un haz, no podrás romperla. La unión hace la fuerza. Los soldados se unen en un batallón para derrotar al enemigo. Los malvados se unen con frecuencia para sus orgías y danzas. Los mismos demonios se unen para perdernos. ¿Por qué no han de reunirse los cristianos para gozar de la compañía de Jesucristo, aplacar la ira divina, alcanzar la gracia y misericordia del Señor y vencer y abatir más eficazmente a los demonios? Amado cofrade del Rosario, vivas en la ciudad o en el campo, cerca de la iglesia parroquial o de una capilla, vete a ella al menos todas las tardes, y con permiso del rector de la iglesia y en compañía de cuantos lo deseen, reza el rosario a 2 coros. Haz otro tanto en tu casa o en la de cualquier particular si no tienes la posibilidad de ir a la iglesia o a la capilla. Esta es una santa práctica que Dios, en su misericordia, ha establecido en los lugares donde he dado misiones para conservar y acrecentar el fruto de las mismas e impedir el pecado. Antes de establecer el rosario, en tales pueblos y aldeas solo se veían bailes, inmodestias, disoluciones, querellas y divisiones, y solo se oían canciones deshonestas y palabras de doble sentido. Ahora, solo se escuchan allí los cánticos y la salmodia del Padre Nuestro y del Ave María, y solo se ven grupos de 20, 30, 100 y más personas que cantan como religiosos alabanzas al Señor a horas determinadas. Hay también lugares en los cuales se reza diariamente el rosario en comunidad en 3 momentos diferentes del día. ¡Qué bendición del cielo! Pero, como en todas partes hay réprobos, no te extrañes de encontrar en los lugares donde vives gentes perversas que desdeñarán venir al rosario, que tal vez hasta lo ridiculizarán y aún harán cuanto puedan con sus malignas insinuaciones y ejemplos para impedir que continúes en tan santo ejercicio. Pero no cedas, no te extrañes de su proceder. Un día estos infieles se hallarán para siempre separados de Dios, excluidos del paraíso, así como ahora se apartan de la compañía de Jesucristo y de sus servidores. Rosa 47. Rezar el rosario todos los días con fe, humildad y confianza. Apártate de los malvados, pueblo de Dios, asamblea de predestinados, para escapar de ellos y salvarte en medio de cuantos se condenan por su impiedad, ociosidad y falta de devoción. Decídete sin pérdida de tiempo a rezar con frecuencia el Santo Rosario con fe, humildad, confianza y perseverancia. En primer lugar, si piensas con seriedad en el mandato que nos dio Jesucristo de orar siempre y reflexionas con su ejemplo en la urgente necesidad que tenemos de la oración a causa de nuestras tinieblas, ignorancia y debilidad y de la multitud de enemigos que nos persiguen, no te contentarás con rezar el rosario una vez al año como lo exige la Cofradía del Rosario Perpetuo, ni una vez a la semana como lo prescribe la del Rosario Ordinario, sino que lo recitarás puntualmente todos los días, como lo pide la del rosario cotidiano, aunque no tengas otra obligación que la de salvarte. Jesús le propuso un ejemplo sobre la necesidad de orar siempre sin desanimarse.
Estas son palabras eternas de Jesucristo que es preciso creer y practicar si no quieres condenarte. Explícalas como quieras, pero no a la moda para que las vivas a la moda. Jesucristo nos dio la verdadera explicación con su ejemplo. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo, nos dice el Evangelio de San Juan. Pasó la noche en oración con Dios. Como si no le bastara el día, dedicaba también la noche a la oración. Repetía con frecuencia a sus apóstoles estas palabras: estén despiertos y orando. El hombre es débil, la tentación próxima y continua, y si no oras siempre, caerás en ella. Los apóstoles creyeron que el Señor solo les daba un consejo, interpretaron erróneamente sus palabras y cayeron en la tentación y en el pecado a pesar de tener a Jesús en su compañía. Estimado cofrade, no es necesario orar tanto ni rezar tantos rosarios si quieres vivir a la moda y condenarte a la moda, es decir, cayendo de tiempo en el pecado mortal para luego confesarte, evitando los pecados groseros y escandalosos y salvando las apariencias. Una oración corta por la mañana y por la tarde, uno que otro rosario impuesto por penitencia, unas decenas de Ave Marías a la carrera y cuando te venga en gana, te bastarán para aparecer ante el mundo como buen cristiano. Si hacemos menos, te acercarás al libertinaje, y si haces más, te aproximas a la singularidad y a la santurronería. Pero es necesario que ores siempre como lo enseñó Jesucristo, si como cristiano auténtico quieres de verdad salvarte y caminar tras las huellas de los santos, evitando caer en todo pecado mortal, rompiendo todas las cadenas y apagando todos los dardos encendidos de Satanás. Debes al menos rezar diariamente el rosario u otras oraciones equivalentes. Digo al menos porque con el rosario cotidiano alcanzarás cuanto es necesario para evitar el pecado mortal, vencer todas las tentaciones en medio de los torrentes de iniquidad del mundo que arrastran con frecuencia a quienes se creen más seguros, en medio de los espíritus malignos más habilidosos que nunca y que sabiendo que les queda poco tiempo para tentar, lo hacen con mayor astucia y éxito. Qué maravillosa es la gracia del Santo Rosario, poder escapar del mundo, del demonio y de la carne y salvarte para el cielo. Si no quieres aceptar lo que te digo, da crédito por lo menos a tu propia experiencia. Respóndeme, ¿eres acaso capaz de evitar ciertos pecados graves que solo tu ceguera te hacía ver como insignificantes cuando te contentabas con esas cortas oraciones hechas como las hace el cristiano mediocre? Abre pues los ojos, ora y ora siempre, si quieres vivir y morir como santo, sin pecado mortal por lo menos. Reza todos los días como hacían los cofrades del Rosario cuando se estableció la cofradía. Más adelante encontrarás la prueba de cuanto digo. La Santísima Virgen, al dar el rosario a Santo Domingo, le ordenó rezarlo y hacerlo rezar todos los días. El santo, por su parte, no recibía en la cofradía a nadie que no tuviera la firme resolución de rezarlo diariamente. Si ahora no se exige en la cofradía del rosario ordinario sino la recitación de un rosario semanal, ello obedece a que se ha apagado el fervor y enfriada la caridad. ¿Qué más se puede pedir a quienes rezan como a pesar suyo? Pero no es esa la ley del comienzo, dice el Evangelio de San Mateo. Es preciso además tener en cuenta 3 advertencias. La primera, que si deseas inscribirte en la cofradía del Rosario cotidiano y participar en las oraciones y méritos de quienes ya están en ella, no basta con que te inscribas en la cofradía del Rosario ordinario ni que tomes simplemente la resolución de rezar el rosario todos los días. Tienes que dar tu nombre a quienes han sido autorizados para inscribirte en ella. Será conveniente que te confieses y comulgues en esta circunstancia. La razón de esta advertencia es que el rosario ordinario no incluye el cotidiano, aunque este sí, el ordinario. La segunda, que absolutamente hablando no hay pecado ni siquiera venial,
si omites el rezo del rosario cotidiano, semanal o anual. La tercera, que cuando la enfermedad, obediencia legítima, necesidad u olvido involuntario te impiden rezar el rosario, no pierdes el mérito ni la participación de los rosarios de los demás cofrades. Y por tanto, no es necesario en absoluto que al día siguiente reces 2 rosarios para suplir al que faltaste, sin culpa tuya, según suponemos. Pero si la enfermedad te permite rezar una parte del rosario, debes rezarla. Felices tus servidores que están siempre junto a ti. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Dichosos, Señor Jesús, los cofrades del rosario cotidiano que permanecen todos los días en torno a ti y en tu casita de Nazaret, al pie de tu cruz y de tu reino en los cielos, dedicados a contemplar tus misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Qué felices en la tierra a causa de las gracias que les comunicas, y qué dichosos en el cielo donde te alabarán de manera especialísima por los siglos de los siglos. En segundo lugar, hay que recitar el rosario con fe, conforme a las palabras de Jesucristo. Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo recibieron y se les dará. Cree que recibirás de Dios cuanto le pidas y Él te escuchará y te responderá. Que te suceda como creíste. Si a alguno de ustedes les falta la sabiduría, que la pida a Dios, pero que la pida con fe sin dudar, recitando el rosario, y le será concedida. En tercer lugar, hay que orar con humildad, como el publicano, que estaba de rodillas en tierra y no con una rodilla en el aire y sobre una banca como hacen los orgullosos. Se quedó a la entrada sin atreverse a entrar hasta el fondo del santuario como el fariseo. Tenía los ojos clavados en el suelo sin atreverse a levantarlos al cielo, sin levantar la cabeza ni mirando acá y allá como el fariseo, golpeándose el pecho, confesándose pecador e implorando perdón. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y no como el fariseo, que se vanagloriaba de sus buenas obras y despreciaba a los demás. Evita la oración orgullosa del fariseo, que volvió a su casa más endurecido y maldito. Imita más bien la humildad del publicano en su oración, que le obtuvo el perdón de los pecados. Evita correr en busca de lo extraordinario y pedir o siquiera desear conocimientos excepcionales, visiones, revelaciones y gracias extraordinarias que Dios comunica a veces a algunos santos durante la recitación del rosario. La fe sola es suficiente, ahora que el Evangelio y todas las devociones y prácticas de piedad se hallan suficientemente establecidas. No omitas nunca la menor parte del rosario en las sequedades, desalientos y decaimientos interiores. Será señal de orgullo e infidelidad. Como valiente campeón de Jesús y María, recita el Padre Nuestro y el Ave María en medio de la aridez, aunque sin ver, sentir ni gustar, esforzándote cuanto puedas por contemplar los misterios. No suspires por los bombones y las golosinas de los niños cuando comes tu pan de cada día. Para imitar más perfectamente a Jesús agonizante, prolonga la recitación de tu rosario, precisamente cuando más te cueste el rezarlo. Empezó a luchar contra la muerte, oraba con más insistencia, nos dice el Evangelio de San Lucas. Así podrá aplicarse a tu caso lo que se ha dicho de Jesucristo, quien cuando estaba en la agonía oraba más largamente. En cuanto lugar, ora con total confianza, con una confianza fundada en la bondad y generosidad infinitas de Dios y en las promesas de Jesucristo. Dios es fuente de agua viva que corre incesantemente en el corazón de los que oran. Jesús es como el pecho del Padre eterno, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, el mayor deseo del Padre respecto de nosotros es comunicarnos las aguas saludables de su gracia y misericordia. Y nos grita: a ver ustedes que andan con sed, vengan a tomar agua en la oración, nos dice el profeta Isaías.
y si no oras, se queja de que le abandonas. Me has abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, nos dice a través del profeta Jeremías. Pedir gracias a Jesucristo es causarle placer, un placer mayor que procura a las madres naturales dar a sus hijos el néctar de sus pechos. La oración es el canal de la gracia de Dios y a modo de pecho maternal de Jesucristo. Si no acudes a Él con la plegaria, como deben hacerlo todos los hijos de Dios, Jesucristo se queja amorosamente. Hasta ahora no han pedido nada. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Más aún, para animarnos a pedir con mayor confianza, llega a empeñar su palabra de que el Eterno Padre nos concederá cuanto le pidamos en su nombre. Rosa 48. Perseverar en la devoción del rosario. A la confianza debes unir en quinto lugar la perseverancia en la oración. Solo quien persevera en pedir, buscar y llamar, recibirá, encontrará y entrará. No es suficiente pedir a Dios una gracia durante un mes, un año, 10 o 20 años. No debes cansarte, sino pedir hasta la muerte y estar resuelto a obtener lo que pides al Señor para la salvación o a morir. Más aún, es preciso unir la muerte con la perseverancia en la oración y la confianza en Dios y repetir con Job: no importa que me quites la vida, seguiré esperando en Él y de Él cuanto le pido. La generosidad de los ricos y grandes de este mundo se muestra en que se anticipan a favorecer a los necesitados, aun sin esperar que les pidan ayuda. Dios, por el contrario, manifiesta su magnificencia en hacer pedir y buscar por largo tiempo las gracias que nos quiere conceder. Más aún, cuanto más preciosa es la gracia que desea otorgar, más se demora en concederla. Primero, a fin de poder aumentarla. Segundo, a fin de que quien la recibe la aprecie más. Tercero, a fin de que quien la recibe ponga cuidado en no perderla, pues no se estima mucho lo que en un momento y con poco esfuerzo se ha conseguido. Persevera, pues, querido cofrade del Rosario, en pedir a Dios mediante el Santo Rosario todas las gracias espirituales y corporales que necesitas, especialmente la divina sabiduría, que es un tesoro infinito. Tarde o temprano la obtendrás infaliblemente, con tal que no abandones el rosario ni te desanimes a medio camino. Te queda aún largo camino. Sí, antes de reunir suficientes tesoros para la eternidad, aún te queda mucho por andar, muchas adversidades por atravesar, muchas dificultades por superar, muchos enemigos por vencer. Te faltan muchos Padre Nuestros y Ave Marías para alcanzar el paraíso y ganar la hermosísima corona que espera a todo fiel cofrade del Rosario. No sea que alguien arrebate el premio, nos dice el libro del Apocalipsis. Pon mucho cuidado en que otro, más fiel que tú en rezar bien y diariamente el rosario, no te arrebate la corona, esa que constituye tu premio. Dios te la había preparado y la tenías casi ganada con los rosarios bien rezados. Pero por haberte detenido en el hermoso camino por el que avanzabas tan deprisa, otro pasó adelante. Sí, otro más diligente y fiel adquirió y ganó con sus rosarios y buenas obras lo que necesitaba para comprar esa corona. ¿Quién pues te cortó el camino, dice la carta a los Gálatas, hacia la conquista de tu corona? Ah, los enemigos del Santo Rosario, que son muchos. Créeme, solo alcanzarán esa corona los valerosos que la arrebaten por la fuerza. Tales coronas no son para los cobardes que temen las burlas y amenazas del mundo, ni para los perezosos y holgazanes que rezan el rosario con negligencia, a la carrera, por rutina o a intervalos y según su capricho, ni para los cobardes que se descorazonan y rinden las armas tan pronto ven a todo el infierno desencadenado contra su rosario.
Si quieres, amado cofrade del Rosario, matricularte al servicio de Jesús y María, rezando el Rosario todos los días, prepárate para la tentación. Hijo mío, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, nos dice el libro del Eclesiástico. No te hagas ilusiones. Los herejes, los libertinos, las gentes de bien según el mundo, los semidevotos y falsos profetas en sintonía con su naturaleza corrompida y los poderes infernales, te harán una guerra sin cuartel para obligarte a abandonar esta práctica. Para prevenirte contra los ataques, no digo de herejes y libertinos declarados, sino de las llamadas personas de bien según el mundo, y aún de las personas piadosas que no gustan de esta práctica, voy a describirte con sencillez algo de lo que piensan y dicen todos los días. ¿Qué querrá decir este charlatán? Vamos, persigamos al justo que nos molesta y que se opone a nuestra forma de actuar. ¿Qué querrá decir este rezandero? ¿Qué está rumiando a toda hora? Tamaña holgazanería, no hace sino ensartar rosarios. Mucho mejor haría si trabajara y no se perdiera en semejante santurronería. Claro que sí, basta rezar el rosario y las alondras caerán asadas del cielo. El rosario nos va a servir la comida. Dios ha dicho, ayúdate que yo te ayudaré. ¿A qué complicarse la vida con tantas oraciones? La oración corta penetra los cielos. Un Padre Nuestro y un Ave María bien dicho son más que suficientes. Dios no nos ha impuesto el rosario, que es cosa buena y hasta óptima cuando se tiene tiempo, pero por no rezarlo no careceremos de la oportunidad de salvarnos. ¿Cuántos santos no lo rezaron? Hay gentes que juzgan a todo el mundo según su propia medida, indiscretos que lo llevan todo al extremo, escrupulosos que encuentran pecado donde no hay y dicen que quienes no rezan el rosario se condenan. ¿Rezar el rosario? Eso es bueno para mujercitas ignorantes que no saben leer. ¿Rezar el rosario? ¿No será mejor rezar el oficio de Nuestra Señora o los 7 salmos? ¿Hay acaso algo más hermoso que estos salmos dictados por el mismo Espíritu Santo? Con que te propones rezar el rosario todos los días. ¡Bah! Humo de paja que poco dura. ¿No sería mejor emprender menos cosas y ser más fieles a ellas? Vamos, amigo, créeme. Reza bien tus oraciones de la mañana y de la noche y trabaja por Dios durante el día. ¿Qué más te pide Dios? Si no tuvieras que ganarte la vida, bien pudieras dedicarte a rezar el rosario. Pero rézalo entonces los domingos y días de fiesta en que nada tienes que hacer, pero no en los días de trabajo. Hay que trabajar. ¿Cómo? ¿Llevar un rosario tan grande como de mujeres? Yo los he visto de una sola decena que valen tanto como los de 15. ¿Qué? ¿Llevar el rosario a la cintura? ¡Qué tontería! Te aconsejo ponértelo al cuello como hacen los españoles. Esos sí son grandes rezanderos de rosarios, llevan uno grande en una mano, pero en la otra un puñal para atacar por traición. Deja esas devociones exteriores, que la verdadera devoción está en el corazón. Entre muchas otras. Muchas personas de talento y grandes doctores, gentes orgullosas y pagadas de sí mismas, casi nunca te aconsejarán el rosario. Te invitarán más bien a recitar los 7 salmos penitenciales u otras oraciones, pero el rosario no. Si un buen confesor te impone un rosario como penitencia durante 15 días o un mes, basta que te confieses con algunos de esos señores para que te cambie la penitencia en otras oraciones, ayunos, misas o limosnas. Y aún si llegas a consultar a ciertas personas de oración, de esas que hay en el mundo, dado que no conocen por experiencia personal las excelencias del rosario, no solo no lo aconsejarán a nadie, sino que alejarán de él a los demás, invitándoles para que se dediquen a la contemplación, como si el rosario y la contemplación fueran incompatibles y como si tantos santos que han sido devotos del rosario no hubieran llegado a la más sublime contemplación. Por otra parte,
Tus enemigos domésticos te atacarán con mayor crueldad cuanto más unido estás con ellos. Estos enemigos son las potencias del alma y los sentidos del cuerpo, las distracciones de la mente, el cansancio de la voluntad, las arideces del corazón, los abatimientos y enfermedades corporales. Todos juntos de común acuerdo con los espíritus malignos que se confabularán con ellos te gritarán: deja tu rosario, él es la causa de ese dolor de cabeza. Deja tu rosario, no hay obligación de rezarlo bajo pena de pecado. Conténtate con rezar a lo máximo una sola parte. Tus aflicciones son señal de que Dios no quiere que lo reces. Ya lo rezarás mañana cuando te sientas mejor. Entre otros. Por último, el rosario cotidiano tiene tantos enemigos que me parece uno de los favores más señalados de Dios el poder perseverar en la práctica de esta devoción hasta la muerte. Persevera y alcanzarás la corona admirable preparada en el cielo a tu fidelidad. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Rosa 49. Explicación sobre las indulgencias. A fin de que al rezar el Santo Rosario ganes las indulgencias concedidas a los cofrades, conviene hacer algunas observaciones acerca de ellas. Indulgencia, en general, es la remisión total o parcial de la pena temporal debida por los pecados actuales ya perdonados. Esta remisión es posible gracias a la aplicación de las satisfacciones superabundantes de Jesucristo, la Santísima Virgen y los santos contenidas en el llamado Tesoro de la Iglesia. Indulgencia plenaria es la remisión de todas las penas debidas por el pecado. El fiel que, al menos contrito de corazón, ejecuta una obra a la cual esté asignada una indulgencia parcial, consigue, además de la remisión de la pena temporal que logra con su acción, otro tanto de perdón de la pena por la intervención de la Iglesia. Para que los cofrades del Rosario ganen las indulgencias es preciso, primero, que estén verdaderamente arrepentidos y confesados y hayan comulgado como prescriben las bulas sobre las indulgencias. Segundo, que no conserven el menor afecto a ningún pecado venial si se trata de una indulgencia plenaria. Porque si subsiste el afecto al pecado, subsiste también la culpa y subsistiendo ésta no se perdona la pena. Tercero, que reciten las oraciones y cumplan las buenas obras señaladas por las bulas. Cuando, según la intención de los papas, se puede ganar una indulgencia parcial sin ganar la plenaria, no siempre es necesario para ganar la parcial haber confesado y comulgado. Es lo que sucede con las indulgencias otorgadas al rezo del Santo Rosario, a las procesiones, a los rosarios benditos, entre otros. No desprecies estas indulgencias. Flamín y gran número de autores refieren que una distinguida doncella, de nombre Alejandra, convertida milagrosamente e inscrita en la cofradía del Rosario por Santo Domingo, se le apareció al santo después de muerta para comunicarle que estaba condenada a 700 años de purgatorio a causa de los pecados que había cometido o hecho cometer a otros con sus vanidades mundanas. Le rogó que le aliviara con las oraciones de los cofrades del Rosario. El santo lo hizo, y 15 días después Alejandra se le apareció de nuevo más resplandeciente que un sol. En tan corto tiempo había sido liberada de la pena gracias a las oraciones de los cofrades del Rosario hechas en favor suyo. Hizo también saber a Santo Domingo que venía de parte de las almas del purgatorio a exhortarle a continuar predicando el Rosario y hacer que los parientes de ellas les hicieran partícipes de sus oraciones, por lo cual ellas le recompensarían abundantemente cuando llegaran a la gloria. A fin de facilitarte el ejercicio del Santo Rosario, quiero ahora ofrecerte varios métodos para rezarlo santamente con la meditación de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de Jesús y de María. Adopta el que más te agrade,
tú mismo puedes componer otros como han hecho muchas santas personas. Nota: el manuscrito no presenta, como sería de esperar, la 50 rosa. Está constituida por los métodos para rezar el Santo Rosario que San Luis María Griñón de Montfort ofrece a continuación. En el manuscrito aparecen 2 métodos que Montfort titula Métodos para rezar el Santo Rosario y atraer sobre sí la gracia de los misterios de la vida, pasión y gloria de Jesús y de María. Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, del Sumo Pontífice San Juan Pablo II al Episcopado, al clero y a los fieles sobre el Santo Rosario. Introducción. El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el Magisterio. En su sencillez y profundidad sigue siendo también en este tercer milenio apenas iniciado una oración de gran significado destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristiano que, después de 2000 años, no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro. Duc in altum, para anunciar, más aún, proclamar a Cristo al mundo como Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida, el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización. El rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne Magnificat por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Los romanos pontífices y el rosario. A esta oración le han atribuido gran importancia muchos de mis predecesores. Un mérito particular a este respecto corresponde a León XIII, que el 1 de septiembre de 1883 promulgó la encíclica Supremi Apostolatus Officio, importante declaración con la cual inauguró otras muchas intervenciones sobre esta oración, indicándola como instrumento espiritual eficaz ante los males de la sociedad. Entre los papas más recientes que en la época conciliar se han distinguido en la promoción del rosario, deseo recordar al beato Juan XXIII y sobre todo a Pablo VI, que en la exhortación apostólica Marialis Cultus, en consonancia con la inspiración del Concilio Vaticano II, subrayó el carácter evangélico del rosario y su orientación cristológica. Yo mismo después no he dejado pasar ocasión de exhortar a rezar con frecuencia el rosario. Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. Me lo ha recordado mucho mi reciente viaje a Polonia, especialmente la visita al santuario de Calguaria. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Hace 24 años, el 29 de octubre de 1978, 2 semanas después de la elección a la sede de Pedro, como abriendo mi alma me expresé así: el rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa,
maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Se puede decir que el rosario es, en cierto modo, un comentario o oración sobre el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, capítulo que trata de la presencia admirable de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En efecto, con el trasfondo de las Avemarías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El rosario en su conjunto consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y nos ponen en comunión vital con Jesús a través, podríamos decir, del corazón de su Madre. Al mismo tiempo, nuestro corazón debe incluir en estas decenas del rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad, experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater veniae, Mater speri et Mater gratiae, Mater plena sancte laetitia,